Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalie y les voy a contar algunas de las experiencias y algunos de los procesos que he pasado acá en Suiza en mi llegada, en mi proceso de adaptación y en mi entendimiento de curva de choque cultural. Entonces, lo primero que les tengo que contar es que el cerebro humano y mi cerebro ha actuado como saboteador en los primeros momentos de etapa de cambio en muchos procesos en mi vida. Y llegar acá en Suiza pues no ha sido la excepción. De hecho, mi cerebro utiliza diferentes mecanismos de defensa que evita que yo haga cosas pues, mediante el miedo como tal, y no me ha permitido salir del todo de mi zona de confort. Pues una vez me di cuenta de eso, una vez que exploré ese tipo de mecanismos de mi cerebro para detenerme mediante el miedo, logré ser mucho más consciente de eso, y en vez de enojarme con ese proceso de defensa de mi cerebro, lo entendí, lo aprecié, y de la mano con ese amor y ese cariño, ese mecanismo de defensa que tiene mi cerebro, le he enseñado a entender que cada uno de esos procesos de arriesgarme a salir de mi zona de confort, de hacer cosas diferentes, de pasar por vergüenzas, de pasar por diferentes situaciones incómodas, simplemente nos va a ayudar a ser mejores y a ser muchísimo más resilientes a diferentes situaciones en el futuro. Yo llegué a Suiza en medio de la pandemia, me casé también con mi novio en medio de la pandemia, y esto no me ha permitido tener del todo contacto con la gente, con los ciudadanos suizos y con la cultura en general. Sin embargo, pues anteriormente ya había viajado a Suiza en 2 ocasiones. Había visitado el país, había tenido la oportunidad de viajar, de conocer, de experimentar algunas situaciones en el país que me hizo entender un poco lo que pasaba, o culturalmente hablando, cómo se distribuye la sociedad. Sin embargo, pues en este momento mi contacto ha sido limitado. Lo que sí les puedo decir es que la familia de mi esposo es una familia maravillosa, y eso realmente ha permitido que mi proceso de adaptación sea muchísimo más suave, no tan pesado. Y ellos me han acogido en la familia. No tengo ni palabras, no tengo las palabras que describan del todo el cariño y el amor con el que ellos me acogieron. Creo que cualquier palabra que yo les diga en este momento no le va a hacer justicia a todo el agradecimiento y a toda esa cantidad de emociones positivas que ellos me brindaron, a pesar de que muchas veces yo estaba en un círculo bastante tenso que no me permitía dar lo mejor de mí al principio. Pero haber conocido a esta familia para mí ha sido una de las mejores experiencias desde que he llegado, y me ha hecho dar cuenta que los suizos en general tienen una amabilidad bastante interesante. Son muy honestos, eso también hay que decirlo, y más allá de todo lo que puedan conocer de los suizos, es importante entender que Suiza es un país multicultural, multilingüístico, y no podemos describir al suizo, los suizos son así, y generalizar, porque estaríamos cayendo en falacia. Los suizos, al hablar diferentes idiomas, pues van a tener una cultura diferente, y cada familia es única. También los suizos tienen un porcentaje muy alto de inclusión extranjera. En algún momento la población fue muy, digamos, diversa, binacional y bicultural. Entonces hace una mezcla muy interesante dentro del país. No les puedo decir exactamente cómo son los suizos, pero sí les puedo hablar en algún momento, si lo desean, a fondo de mi familia suiza. Mi cuerpo físico también experimentó diferentes cambios. Yo llevo ya 9 meses en Suiza, y hace aproximadamente 3 meses aproximadamente fue cuando vi que mi cuerpo ya estaba muchísimo más estable. Una de esas causas era que
pues yo me di cuenta que no estaba tomando suficiente agua, algo tan simple como eso, no estaba tomando suficiente agua y estaba causando pues desaliento, estaba causando una resequedad interesante en esta zona con algunos granitos muy chiquiticos que pues no tengo ni idea exactamente qué son, pero solamente el cambio de tomar mucha más agua hizo que mi cuerpo pues también se sintiera mucho más estable. También el cambio de horario al principio fue devastador, vivía muy cansada durante el día, enojada, incómoda, de mal humor, entonces eso también causó que pues no estuviera del todo mi 100% en ese proceso. Pero ya me siento muchísimo mejor, mi cuerpo está mucho más resiliente a los cambios del clima. Pues se debe aclarar que yo vengo de Colombia, que es un país bastante húmedo en general y es una zona muy seca aquí donde vivo, entonces ese tema del agua pues realmente era muy significativo. Y bueno, y otros cambios que pues bueno, el tema de la vitamina D en invierno pues también tenía que empecé a consumir vitamina D y realmente vi los cambios. Hacer más ejercicio, la pandemia también me hizo que dejara de tener actividad física y eso también causó un impacto en mi cuerpo y en ese proceso de adaptación. Y diferentes cambios de nutrición, de comida, que definitivamente van a hacer que te sientas o agotado o falta de energía si no estás consumiendo lo que tu cuerpo necesita en ese proceso. Es muy importante que tengan en cuenta que cada cuerpo reacciona diferente a un nuevo ambiente y es muy importante consultar con los expertos también para entender y para que puedan ayudarse o aconsejarse de personas expertas para que no padezcan tanto durante el camino, porque el trabajo emocional y el estrés va a estar ahí por un tiempo mucho más largo. Y si pueden por lo menos tener su cuerpo nutrido y con una energía alta para poder atravesar ese proceso emocional con éxito, créanme que eso les va a ayudar muchísimo. Así que eso es un tip para que no lo olviden, tratar de mantenerse ejercitados, tratar de encontrar cuáles son los alimentos que en ese momento ustedes necesitan para fortalecer y poner en energía su cuerpo. Yo había vivido ya en otros países anteriormente, antes de llegar a Suiza, así que ya conozco muy bien cómo se comporta mi cuerpo a los cambios. Sin embargo, en cada país es diferente, de acuerdo también al ambiente, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los retos, pues el cuerpo y la mente se comportan de una manera diferente. Lo que sí es cierto es que gracias a esas experiencias anteriores, yo viví 5 años en Rusia, estudié en Rusia, después viví un tiempo en Nueva York, muy cortito, pero también eso fue significativo para mi proceso. Bueno, gracias a esas experiencias soy muchísimo más resiliente a el desapego. Es decir, que en esta primera etapa de vivir en Rusia en estos 9 meses, no he sentido tan fuerte el hecho de que ya no estoy con mi familia o que ya no estoy en mi país. Y creo que ese ha sido el menor de los problemas, si les soy sincera. Realmente lo preocupante y lo que me ha mantenido un poco en alerta ha sido el tema de la pandemia, porque una cosa muy diferente es que yo haya dejado mi casa y mi familia por decisión propia después de haber vivido en otros lados en una situación normal, y otra muy diferente es haber tomado la decisión de dejar mi familia o de tomar un nuevo rumbo en mi vida en medio de una pandemia, porque pues el riesgo de que algo suceda en medio de una pandemia es muy alto y no puedo estar ahí para ayudarlos y apoyarlos en una situación tal vez inesperada. Eso sí realmente ha causado un poco de tensión y un poco de overthinking o pensar demasiado en diferentes escenarios que tal vez nunca van a pasar, sin embargo pues siempre está ahí ese pensamiento. Pero sí, soy muchísimo más resiliente al desapego, ya no siento tanto esa necesidad esa nostalgia de extrañar, de que quiero estar allá, de que quiero estar en esos cumpleaños, porque ya lo viví en otro tiempo y ya tengo diferentes mecanismos o herramientas para defenderme de esos momentos que podrían ser muy tristes y nostálgicos.
Cuando yo recién tomé la decisión de venirme a Suiza, había muchas personas preguntándome qué, ya vas a trabajar o qué vas a hacer en Suiza o cuáles son los planes. Y bueno, pues es muy complicado hablar de ese tema todavía porque las expectativas a veces de las personas son muy altas y pues mucha gente ha concluido diciendo, ay, vas a tener que empezar de cero. Esa frase, aunque pues ya no quiero enemistarme más con esa frase, creo que no es conveniente para el momento en el que las personas están en un nuevo proceso de cambio. Y la cosa es que hay que cambiar la visión de ese empezar de cero. Si bien es cierto, estamos empezando un nuevo proceso, no estamos empezando de cero. Nosotros ya venimos con enseñanzas de toda la vida, enseñanzas de cómo actuar frente a situaciones, de cómo tomar decisiones, de cómo actuar frente a las personas, de educarse mediante internet, de leer muchas cosas más, y nos permite tomar decisiones de acuerdo al momento en el que estamos con las personas que estamos. Eso ya es muy valioso. Simplemente tenemos que adaptar todas esas habilidades que hemos aprendido con el tiempo a la situación en la que estamos en ese momento o al país en el que estamos en ese momento. Definitivamente empezar de cero, hay que darle un nuevo concepto, hay que cambiarle esa parte negativa y volverlo pues una oportunidad, como siempre. Es empezar de cero, es simplemente una oportunidad para seguir aprendiendo y para utilizar todas esas habilidades que hasta ese momento seguramente ya has acumulado. Yo voy a volver a estudiar acá en este país. Tengo que estudiar varios idiomas porque es un país multilingüe y estoy con toda la energía y con todo el ánimo de ver cuál es el nuevo reto que me toca, qué puede hacer mis habilidades frente a esos retos. Si llegaron a este punto del video, muchísimas gracias por escuchar. Este simplemente es un video de introducción. Si quieren saber de un tema mucho más profundo o más específico de lo que acabo de mencionar, por favor déjenme en los comentarios y con muchísimo gusto hablamos del tema. No olviden dejarle un like si encontraron valor en este video, si algo de esta información les puede ayudar. Por favor déjenme un like, así pues me animo a subir muchísimos más videos de eso. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video.